Regalo sorpresa. Bueno, pues por fin hemos llegado a esta sexta perla, a esta sexta lección, donde en pocos momentos vas a descubrir cuál es el regalo sorpresa que te tenía preparado. Vamos a repasar primero un poquito todo lo que ya llevamos visto y recuerda, la masterclass se llamaba 5 problemas de salud frecuentes en mujeres. Pues ya hemos tocado esos 5 problemas de salud. Recuerda, el primero que se llamaba la perla, un incendio en el piso de abajo, que recuerda hablaba sobre las molestias al orinar, donde vimos muchas cositas muy interesantes. El segundo, que era me va a estallar la perola, que iba sobre los dolores de cabeza, donde también hemos visto truquitos importantes. En la lección 3, estoy atacada, iba relacionada con la ansiedad, donde también ha habido seguro algo que te puede servir. En la cuarta, se averió el termostato en la menopausia. Buenos truquitos. Y la quinta, para quitar un poquito la preocupación y el agobio de las mujeres, que iba sobre los bultos mamarios. Pues bien, ahora vamos con el tercero, para poner un poco la guinda y luego terminaremos con el resumen. Bueno, ¿no tienes un poco de inquietud de saber de qué se trata? Pues en breves segundos lo vas a saber. Bueno, ¿cuál es este regalo? Pues este regalo es ni más ni menos que... un regalo sorpresa será... un botiquín homeopático. Bueno, de alguna manera me habrás oído hablar a lo largo de las lecciones anteriores de homeopatía, pero pasaba un poco de puntilla sobre ella. Quería hacerte este regalo porque realmente para mí el descubrimiento de la homeopatía fue algo maravilloso. Realmente me abrió una ventana a un mundo, a unas formas de hacer terapia totalmente distintas y de verdad te digo que a pesar de toda la controversia que hay actualmente, yo he visto respuestas impresionantes, mejorías impresionantes para cuadros que de otra manera y con la medicina convencional no iban funcionando. No quiere decir que esto sea la solución para todo, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero desde luego es un arma terapéutica, un recurso más que soluciona muchos, muchos problemas. Y una de las ventajas que tiene es que al no tener prácticamente efectos secundarios ninguno, pues es algo que se puede utilizar con tranquilidad y puede solucionar muchas pequeñas problemitas. Evidentemente hay profesionales de la homeopatía, igual que hay profesionales de la medicina convencional. Yo lo que te voy a ofrecer aquí en esta lección son pequeñas informaciones para que te hagas de un pequeño botiquín, igual que tienes en casa paracetamol o ibuprofeno o alguna crema para los golpes, pues que tengas algunos medicamentos homeopáticos que te pueden solucionar muchos de pequeños problemas, ¿vale? Pero desde luego... también otra de las críticas que se le hace a la homeopatía, que si es placebo, que si no sirve para nada. Si es placebo, bendito sea. Bendito sea porque no sabemos utilizar o no explotamos suficientemente el efecto placebo y si es eso, que yo no lo creo que sea, pero bienvenido sea. Lo que hay que tener es mucho sentido común y no pensar que la homeopatía va a solucionar todos los problemas y si estamos hablando de alguna enfermedad importante, desde luego no perder el tiempo. Lo máximo, el peor efecto secundario que puede tener la homeopatía es perder el tiempo cuando se trata de una enfermedad importante y no recurrir a la medicina convencional. Así que, por favor, mucho sentido común. Si se trata de algo serio o importante, acudir pronto a la medicina convencional y si es alguna patología leve, banal, pues podemos recurrir a estos recursos y también saber que existen profesionales, muy buenos profesionales de la homeopatía, aunque esta es una enseñanza que no está arreglada, así que yo os recomendaría que si acudís a algún homeópata, que sea algún homeópata con formación médica. Hay muchos muy buenos médicos convencionales que además utilizan el recurso de la homeopatía y aunque hay muchas críticas en la actualidad, por favor, no permitáis que os digan qué tenéis o qué no tenéis que hacer. Probarlo por vosotros mismos, siempre que sean cosas leves, ¿vale? Pero probadlo y os vais a sorprender, seguro. Bueno, con esta lección lo que os regalo no es físicamente un botiquín homeopático, sino la información de una serie de medicamentos o de remedios homeopáticos que se pueden utilizar con frecuencia para solucionar pequeños problemas caseros y habituales, ¿vale? Vamos con ello. ¿Qué es lo que vas a descubrir en esta lección? Pues qué es la homeopatía,
qué principios son los que rigen su funcionamiento, cómo se preparan los remedios homeopáticos, cómo se administran y información para confeccionarte tu primer pequeño botiquín homeopático, ¿vale? Pues vamos allá. ¿Cuál es la definición de la homeopatía? Bueno, pues en principio se definiría como un método terapéutico, una nueva modalidad que se basa en la ley de la similitud. Ahora hablaremos de ella. Y básicamente lo que descubrió un médico, su descubridor, es que si una sustancia era capaz de provocar síntomas, pues también puede sanar síntomas similares, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, igual que Newton decía que si hay una fuerza en un sentido, la naturaleza tiene otra en sentido contrario, pues si le damos una sustancia a una persona que le provoca unos síntomas, el cuerpo genera una fuerza en contra de esto para intentar revertir estos síntomas, ¿vale? ¿Cuáles son los principios? Bueno, pues su descubridor era un médico, Samuel Hahnemann, que vivió a finales del siglo XVIII, que él se consideraba un buen médico, ¿vale? Pero tenía muchos hijos y perdió a varios de sus hijos utilizando la medicina convencional que había en aquellos. Él vivía en Alemania y a pesar de utilizar los conocimientos médicos de aquel tiempo, pues sus hijos murieron y de alguna manera decepcionado, pues dejó de practicar la medicina convencional. Y era un hombre muy culto y que sabía varios idiomas, y una vez mientras traducía un libro que hablaba sobre la quina, parece que la quina era muy eficaz, muy efectiva para tratar un tipo de enfermedad que se caracterizaba por tener una fiebre que duraba 3 o 4 días. Y él pues tenía ciertas inquietudes y se puso a explorar y a ver por qué era tan eficaz aquel medicamento para tratar aquel tipo de fiebre. Y entonces se propuso probar él mismo, que no tenía ningún tipo de enfermedad, se propuso probar la quina. Y se dio cuenta de que cuando él probaba ese medicamento sin tener ningún tipo de síntomas, le aparecía una fiebre con unas características muy parecidas, muy similares a la enfermedad para la que resultó que luego la quina era muy efectiva. Entonces, a partir de ahí nació su inquietud y empezó a estudiar y a ver medicamentos que parece que funcionaban y que eran efectivos para determinadas enfermedades. Él los probó en su propio cuerpo sin tener ninguna enfermedad y vio que eran capaces de producirle síntomas muy parecidos a los que tenían los enfermos de estas enfermedades, y que cuando a estos enfermos se les daba estos medicamentos, pues mejoraban mucho. A partir de ahí se fue desarrollando toda la homeopatía. Y su principio o su ley era lo similar cura con lo similar. Otra de los principios era que él intentaba siempre utilizar la dosis mínima efectiva, porque algunos de estos medicamentos eran medicamentos que eran hasta venenosos. Entonces se trataba de, para no dañar, para intentar curar, dar la menor dosis efectiva. Y se preparaban los medicamentos con un proceso que él llamaba potenciación, que básicamente consistía en diluir el medicamento cada vez más, y en cada dilución, pues agitar enérgicamente el medicamento, ¿vale? Ahora veremos. Bueno, pues aquí tenemos a Samuel Hahnemann, que es el descubridor de la homeopatía, y su ley, que se enunciaba en latín similia similibus curantur, lo similar cura con lo similar. Y el principio es este: si a una persona sana se le da un medicamento homeopático sin diluir, es capaz de provocar síntomas de una enfermedad. Pues bien, una persona que está enferma con unos síntomas característicos se le da el medicamento homeopático diluido y eso puede hacer que la persona sane. El principio de potenciación, por ejemplo, aquí tenemos cómo se prepararía los medicamentos homeopáticos de Allium cepa. Allium cepa es la cebolla común, ¿vale? Pues la cebolla común se deja macerar se trocea y se deja macerar durante un tiempo en alcohol. Me parece que son 21 días para cada cepa, pues se utiliza un medicamento diferente. Lo que son vegetales, pues lo que se suele hacer es dejarlos macerar en alcohol. Hay otros medicamentos que proceden de animales o de minerales, y estos se consiguen o se preparan triturándolos, ¿vale? Una vez que se obtiene la tintura madre,
pues se coge 1 mililitro de esa tintura madre y se vierten en un tubito donde existen 99 mililitros de agua, ¿vale? Y con eso conseguiríamos la dilución 1CH. CH quiere decir centesimal hahnemanniana, porque en ese botecito de 100 mililitros, pues 1 mililitro correspondía a la tintura madre del producto original y el 99% restante corresponde a agua. Eso se diluye, se agita enérgicamente y ya tenemos la potencia 1CH. ¿Cómo se consigue la potencia 2CH? Pues cogiendo 1 mililitro de la 1CH, se vierte en un botecito donde existen 99 mililitros de agua y se mezclan, se agitan y ya tenemos la 2CH. Y así sucesivamente se van consiguiendo pues todos los tipos de diluciones posibles, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en el ejemplo vemos que se puede llegar hasta las 200 CH, pero las hay las 1000 CH. ¿Cuál es una de las grandes críticas que tiene la homeopatía? Pues que según los conocimientos químicos actuales, cuando cada vez que vamos diluyendo más el medicamento, pues cada vez queda menos sustancia activa, con lo cual la gente puede pensar que lo que está tomando es agua y solo agua, porque eso, según los conocimientos químicos actuales, a partir de la dilución 12CH estaríamos por debajo del número de Avogadro y eso significaría que ahí no queda absolutamente nada de la sustancia original. Pero curiosamente, esos medicamentos pues producen sus efectos. Y además, curiosamente, producen unos efectos más sutiles, más a nivel psicológico o psiquiátrico. Y también producen efectos, bueno, ya la homeopatía en general, no solo si fuera un efecto placebo, no afectaría mucho a niños pequeños o a animales. Y sin embargo, los efectos de la homeopatía se han probado tanto en niños pequeños como en animales, con lo cual parece que alguna actividad puede haber y que no es solo sugestión, ¿vale? Y curiosamente, y a pesar de que hay diluciones por encima mayores de la 12CH en las que en realidad no existiría nada del medicamento, parece que funcionan y funcionan muy bien. Por favor, si se trata de alguna enfermedad no importante y tienes tiempo y no es algo preocupante, pruébalo y decide por ti misma. No dejes que nadie te diga, ni yo, si sirve o no sirve, sino compruébalo. Tú eres tu mejor juez para tomar decisiones sobre tu salud, ¿vale? Bueno, ¿cómo se preparan los remedios homeopáticos? Pues pueden proceder de materias primas tanto de origen vegetal, mineral o animal. Para los vegetales se prepara una tintura madre, que es dejar macerar el vegetal en alcohol, y para los minerales y los animales pues se trituran. Luego se someten al proceso de potenciación, que como hemos visto es una dilución más agitaciones, y escalas pues existen la DH, que quiere decir decimal hahnemanniana, y es que igual que en el anterior hemos visto ejemplos de la centesimal, la decimal sería diluir una gotita en un botecito donde haya 9 mililitros de agua, y así sucesivamente. Cada paso iría aumentando 1 el número de la dilución. Y otra escala que se llama la LM, que es 50.000, ¿vale? Eso se diluye 1 mililitro en 50.000 o una gotita en 50.000. Es otra dilución. ¿Cómo se preparan? Bueno, esto gráficamente pues pueden ser por trituración o por dejándolos macerar en tintura madre y de forma que a partir de una planta original, por ejemplo en este caso aloe vera, se obtendría una cosa que es la tintura madre y luego los glóbulos, que son unas bolitas hechas de sacarosa y lactosa, se dejarían, se impregnarían, se ponen en unas cubetas donde se pone el líquido. Si es de la 9CH, pues el líquido preparado de la 9CH se echa en la cubeta, se ponen los glóbulos, los gránulos, que por un proceso de osmosis captan un poquito, muy poquita cantidad de ese líquido. Luego se secan muy bien, pero ya se han impregnado y se meten en botecitos para después comercializarlos. Bueno, decir que existen distintos tipos de escuelas. Hahnemann, el creador, era de la escuela unicista y él decía que los medicamentos solo se deben administrar de uno en uno y no en grupos, ¿vale? Porque ya cuando la homeopatía fue evolucionando, hubo algunos autores que pensaron en mezclar varios medicamentos, ¿vale? Y administrarlos de forma conjunta.
decir que las potencias bajas, si estamos hablando, por ejemplo, de la centesimal hahnemanniana, de la CH, se consideran potencias bajas pues entre la 1 y la 7 o la 9 CH. Potencias intermedias entre la 9 y la 15 y potencias altas a partir de la 30 en adelante, ¿vale? A veces hasta la 100 o la 200 CH. Y curiosamente las potencias bajas sirven para tratar síntomas más físicos, ¿vale? Y las potencias altas para tratar síntomas más psicológicos. O sea, potencias bajas, más materia para tratar procesos más materiales. Potencias altas para tratar procesos más sutiles, más profundos. Y también se cumplía, según vio Hahnemann, la dirección de la curación. ¿Qué quiere decir esto? Pues la dirección de la curación es que siempre que para que se produzca una sanación y que sea efectiva, esta se tiene que producir desde dentro hacia afuera. Primero tiene que sanar la persona psicológicamente, mentalmente, y luego irá sanando físicamente por el exterior. Desde los órganos más importantes a los órganos menos importantes, desde arriba hacia abajo y en un sentido cronológicamente inverso a la aparición de los síntomas, ¿vale? Por ejemplo, es muy frecuente que veamos pacientes con asma o con bronquitis frecuentes y, por ejemplo, esto la medicina china también lo relaciona, problemas de aparato respiratorio con problemas en la piel. Pues bien, Hahnemann dice que si tenemos a alguien con problemas respiratorios profundos, cuando se le administra un tratamiento homeopático, podría ser que luego aparezcan lesiones en la piel. ¿Pero por qué? Porque nos está diciendo que la enfermedad está pasando desde órganos internos y más importantes, como serían los pulmones, hacia la piel, que es un órgano que se encarga de eliminar cosas tóxicos que están afectando negativamente al cuerpo. Bueno, ¿cómo se hacía cómo se fue desarrollando esto? Pues Hahnemann creó una cosa que se llama la materia médica. ¿Y en qué consiste la materia médica? Pues él empezaba a probar distintas sustancias que parecía que eran efectivas a la hora de curar determinadas enfermedades, las probaba en sí mismo y anotaba en una lista pues todos los síntomas que le aparecían cuando tomaba este medicamento. ¿Con qué idea? Pues para saber para qué enfermedades podría servir y qué podría curar, ¿vale? Entonces, tanto Hahnemann como muchos autores que vinieron después se dedicaron a hacer muchas materias médicas, son tratados donde están recogidos los síntomas que se producían después de tomar determinado medicamento. Y posteriormente se hicieron repertorios. Se acumuló tal cantidad de información que luego resultaba muy difícil manejar esa información. ¿Y qué hace un repertorio? Pues un repertorio es como una especie de tabla donde dice, a ver, de todos los síntomas que produce tal medicamento o tal remedio homeopático, vamos a agruparlos en todos los síntomas que producen a nivel de la cabeza, si es que produce dolor de cabeza, con qué características o no, si es que produce algún tipo de síntomas generales o psicológicos, si la persona se siente nerviosa o no, si se altera su estado de ánimo o no, si le afecta de alguna manera al aparato digestivo y cómo afecta, si afecta al aparato respiratorio y cómo afecta, y así se hacían tablas y una sistematización por aparatos qué efecto producía cada medicamento. Así vemos ejemplos de materia médica, pues las primeras que hizo Samuel Hahnemann y otras posteriores de Latour o de Kent. Y los repertorios que eran estas tablas, era la materia médica pero recogida en forma de tablas. Ya últimamente pues existen los repertorios informatizados para que si una vez que el homeópata le hace una historia clínica a un paciente y dice pues el paciente tiene síntomas que a nivel psicológico se siente de esta manera, va tomando notas, a nivel físico pues le aparecen unas lesiones en la piel que son así, asado y además tiene un dolor de cabeza de estas características. Pues hace como un retrato robot de los síntomas más característicos de la enfermedad y en un repertorio médico informatizado busca cuál es el remedio homeopático que se parece más y que incluye mejor ese retrato robot que se ha conseguido de las características que estaba teniendo el paciente, ¿vale? Entonces, así es como trabajan los profesionales de la homeopatía. Yo lo que te voy a ofrecer es información de determinados remedios para que los apliques muy fácilmente en patologías muy banales. ¿Cómo se administran los remedios? Pues bueno, la presentación más frecuente es en forma de gránulos o glóbulos. Aquí, por ejemplo, tengo yo algún
eh, algún ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos Cantaris, ¿vale? Es uno de los remedios de los que hemos hablado anteriormente y que eran muy efectivos y muy útiles a la hora de tratar las infecciones urinarias, siempre que se trate de una infección urinaria de una intensidad no muy alta, que no se acompañe de fiebre, que no aparezca en una persona que sea diabética o mayor, pero sí aparece en una persona aparentemente sana, no es el primer episodio que está teniendo, pues esto puede solucionar muchas veces el problema. Y se suele presentar en forma de gránulos. Los gránulos son, pues eso, como una especie de bolitas pequeñitas que están hechas de sacarosa y de lactosa y que están impregnadas de una dilución de cántaris. Luego veremos qué es cántaris, ¿vale? Muy bien, lo dejo por aquí. También pueden ser en forma de glóbulos. Glóbulos son como los granulitos, pero más pequeñitos todavía. Los medicamentos se pueden tomar directamente, los gránulos o los glóbulos, o se pueden incluso diluir en agua, ¿vale? Luego veremos. Existen presentaciones en forma de jarabes, de gotas, de pomadas, etcétera, etcétera. Y se pueden poner aplicaciones tópicas también, o sea, aplicadas directamente sobre la piel. Vemos aquí gráficamente, pues eso, la presentación más normal son los gránulos, existen también en forma de pomada. Traumel, por ejemplo, es una pomada que va muy bien para los traumatismos y es una combinación de distintos medicamentos homeopáticos. Otras gotas, por ejemplo, de Gelsemium, luego veremos las utilidades del Gelsemium y las distintas presentaciones, pues en forma de gránulos o glóbulos, de crema, de jarabes, de pomada, en forma de gotitas para los ojos, en fin, variedad de presentaciones. Bueno, pues vamos te voy a dar a continuación una ristra determinada, una relación de medicamentos homeopáticos que puedes utilizar y te voy a dar un poco las indicaciones así más importantes en qué momentos tendrías que utilizarlo. Empezamos, por ejemplo, con Allium cepa. Allium cepa 9CH. Allium cepa es la cebolla, ¿vale? Y nos puede servir la cebolla como ejemplo de para qué o cómo actúa un medicamento homeopático. ¿Qué nos ocurre cuando empezamos a cortar una cebolla? Pues notas que empiezas a llorar, un lagrimeo continuo, empiezas a tener secreción acuosa por la nariz y hay personas a las que les provoca el estornudo, no a todas, pero con lo cual si tenemos un cuadro que se caracteriza porque nos lloran los ojos, porque tenemos mucha sensación de congestión nasal y agüilla que sale por la nariz, nos recuerda algún cuadro así de alergia o de rinitis alérgica, pues precisamente si damos cebolla a una persona que tiene una rinitis alérgica, mejoran espectacularmente los síntomas, ¿vale? Si es tu caso, pues podrías probarlo. Cuando han tomado cebolla, cuando se hacían las materias médicas, lo que notaban las personas es que se producían estornudos frecuentes, se volvían muy sensibles al olor de las flores y estaban peor cuando estaban en el interior de una habitación que estuviera caldeada. Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, Allium cepa quiere decir cebolla, 9CH, como hemos visto, es la dilución, que sería 9 veces sometido al proceso de centesimal hahnemanniana, de diluirlo un mililitro en 100 mililitros, y eso repetido 9 veces. Sirve para resfriados y cuadros catarrales con estas características, para la rinitis alérgica y para las conjuntivitis alérgicas. Vemos aquí gráficamente, pues eso, la cebolla, cómo termina la presentación o una de las presentaciones. Aquí yo te presento, bueno, una foto, pero existen distintos laboratorios, existen distintas presentaciones y, bueno, te he puesto una foto un poco para guiarte un poco. Las características pues son eso, una sensación de congestión nasal, de agüilla por la nariz, estornudos frecuentes y lagrimeo continuo. ¿Vale? Pasamos a otro medicamento que es Apis mellifica. Apis mellifica es la abeja de la miel, a una concentración también de 9CH. ¿Qué produce? Pues en las personas que habían estado en contacto con Apis mellifica, pues produce algo parecido también a cuando has tenido una picadura, un dolor ardiente, punzante, repentino, que mejora con el frío y que empeora con el calor.
¿Para qué sirve la apis melífica? Pues sirve mucho o es muy útil en las picaduras de insectos y en la urticaria, en la hinchazón edematosa de la piel y de las articulaciones y en el edema o inflamación de los labios y de la glotis. ¿Vale? Aquí tenemos la abejita, cómo se obtiene o el resultado final del proceso y cómo nos comercializan, y sirve para picaduras, para urticarias y edemas en los labios. Árnica montana es el milagrito para los golpes y los traumatismos, ¿vale? Sirve para, bueno, cuando ha tenido una sensación de magulladura, la persona que ha tenido algún traumatismo no quiere que la toquen y está muy sensible al dolor. Sirve para traumatismos, golpes, torceduras, después de algún ejercicio físico intenso como alguna maratón o alguna travesía o grandes esfuerzos, se producen unos microtraumatismos a nivel celular interno y el árnica suele mejorar esto espectacularmente. Y secuelas de traumatismos. Aquí tenemos una foto de la florecita del árnica y sirve pues eso, hematomas, torceduras y todo tipo de lesiones traumáticas. Arsenicum album. Aquí pongo 9 y 30 CH porque vamos a utilizar el 9 para problemas así más físicos y el 30 para problemas un poco más psicológicos, ¿vale? El arsenicum pues produce dolores de tipo ardiente que mejoran aplicando calor, inquietud física y mental, y suelen ser personas muy ordenadas, meticulosas y detallistas. ¿Para qué se utiliza arsenicum album? Pues a la potencia 9CH sirve para las intoxicaciones alimentarias, para los vómitos, las diarreas y gastroenteritis. También sirve para las quemaduras, quemaduras superficiales de la piel, no muy profundas, y para la ansiedad. Para la ansiedad lo utilizaremos a potencias más altas, a la potencia 30CH, y se caracterizan por personas que son muy miedosas, sobre todo un miedo excesivo a la muerte y una sensación de inquietud, no pueden pararse quietos, necesitan estar en movimiento. Si la persona cumple esas características, probablemente arsenicum album le vaya a mejorar mucho los síntomas. Aquí tenemos las presentaciones. El arsenicum es un mineral, ¿vale? En las dos presentaciones, a 9 y a la 30CH, y sirve para los cuadros intestinales, para la gastroenteritis, para las quemaduras superficiales y para la ansiedad. Más adelante explicaré un poco las potencias y las formas de tomar los medicamentos. Otro medicamento espectacular, la belladona, belladona 9CH. Sirve para los cuadros que tienen una aparición brusca y violenta. Casi siempre se caracterizan porque hay un enrojecimiento de una zona localizada del cuerpo y están calientes y secas. Se producen por una exposición a un frío o a un calor intenso. Belladona 9CH pues nos sirve para una fiebre de aparición brusca, los dolores de garganta, cuando miramos la garganta y la garganta está muy enrojecida y muy irritada, cuando no hay placas, ¿vale? También sirve para las otitis y los panadizos, que son unas infecciones que pueden aparecer en los dedos, ¿vale? Siempre con la característica de enrojecido y calor y de aparición brusca. También las palpitaciones en la cabeza, para la piel roja y caliente. Estas son las bayas de belladona y sirven para los procesos febriles, dolores de garganta, con la garganta enrojecida y los panadizos. Caléndula officinalis es otra plantita que, bueno, las personas cuando se hizo la materia médica provoca un dolor también excesivo y desproporcionado. Son personas que son muy sensibles a la humedad y al aire frío. Todo lo que es la humedad y el aire frío empeoran la sintomatología y sirve como para prevenir la aparición de infecciones. ¿Cuáles son los usos? Pues se utiliza como antiséptico, sirve para limpiar las heridas y para evitar la infección. También se utiliza en las úlceras y ayuda a que cicatricen más rápido y en roturas, en pequeñas roturas musculares y tendinosas, ¿vale? Aquí tenemos una fotito de caléndula y se puede utilizar en forma de, bueno, tomados por vía oral, o se prepara la caléndula, se echa en agua, se deja que se diluya y eso se puede utilizar como antiséptico para aplicar directamente sobre las heridas o las úlceras. Cántaris vesicatoria. Pues cántaris produce un dolor ardiente al orinar, provoca una necesidad inminente de tener que ir a orinar y un goteo miccional. Lo hemos visto y hablamos de él cuando estuvimos hablando de las molestias al orinar, así que es un medicamento, ideal para los cuadros de cistitis, uretritis, y también sirve para las quemaduras, precisamente por esa sensación de quemazón o ardor que producen, ¿vale? ¿A que no os esperabais que era cántaris? Pues es esta mosquita, este insecto de color verdoso,
y sirve pues eso para los problemas de las infecciones urinarias y las quemaduras superficiales. Gelsemium 9CH. Pues Gelsemium, a las personas que lo tomaron, que estando sanas, producía una sensación de parálisis, empeora en situaciones de humedad y se caracterizaban porque no tenían sed. ¿Para qué se utiliza? Pues se utiliza en los cuadros de ansiedad por anticipación. Por ejemplo, si tienes que afrontar algún examen importante o si tienes que hacer una exposición en público importante y estás un poco agobiado y nervioso, para evitar esa parálisis, Gelsemium es muy útil. Yo lo he probado alguna vez y realmente es maravilloso. También ante una entrevista de trabajo o bueno, situaciones que te puedan crear ansiedad de forma anticipada. Miedo a hablar en público, parálisis, exámenes y diarreas por anticipación. Cuando tienes algo que te descompone la barriga porque te pone nervioso, Gelsemium puede ser útil. Gelsemium es otra plantita y aquí vemos gráficamente sus posibles utilidades. Ignatia amara a la 30CH. Este medicamento lo presentamos pero solo a la potencia más alta, 30CH. Las personas que tomaban Ignatia tenían un humor muy cambiante. Es frecuente que tengan suspiros, sensación de nudo en la garganta o en el pecho y síntomas como muy contradictorios. ¿En qué se utiliza? Pues Ignatia amara se utiliza en los trastornos emocionales donde hay penas o disgustos. Se conoce como el remedio de los entierros o de los disgustos amorosos. Cuando hay pérdidas o rupturas amorosas o cuando hay una pérdida de un ser querido, tomar Ignatia amara a la 30CH es muy efectivo y mejora bastante los síntomas. Aquí vemos gráficamente de dónde se extrae la Ignatia amara y lo que decíamos que es el remedio para cuando hay una pérdida, ya sea sentimental o la pérdida de algún ser querido, y se caracteriza por esa sensación de que el aire no entra, hay un peso muy grande. Creosotum también es un medicamento que lo traigo aquí porque es muy útil cuando hay supuraciones ácidas y calientes, sobre todo del aparato genitourinario, cuando hay secreciones malolientes y cuando hay urgencias por orinar. Se utiliza fundamentalmente en los cuadros de candidiasis vaginal o vaginosis bacteriana. Se caracterizan por una secreción de un flujo vaginal con mal olor. Esta es una foto del Creosotum y se utiliza pues eso para las candidiasis vaginales y para las infecciones por... Recordamos un poquito, cuando el flujo era amarillento o verdoso suele ser una vaginosis bacteriana, y cuando el flujo es blanquecino o grumoso pues suelen ser hongos, suelen ser cándidas. Para cualquiera de los dos tipos puede ser útil Creosotum. La Chesis 9CH, bueno, 9 y 30CH en dos presentaciones. Las personas que tomaban la Chesis de buenas a primeras no soportaban las ropas ajustadas al cuerpo, tenían un deseo de ser abanicados y aparecía una locuacidad y normalmente problemas que afectan fundamentalmente al lado izquierdo del cuerpo. ¿Para qué se utiliza la Chesis? Pues para los sofocos y precisamente en la menopausia, cuando se tiene esa sensación de que no se soporta la ropa ajustada al cuerpo, sensación de deseo de que le abaniquen, sensación de calor. Estos síntomas los mejora bastante la Chesis a la 9CH. Dismenorrea, que son dolores con la regla que mejoran después de haber tenido la menstruación. También es eficaz la Chesis en estos casos. Y en los casos de celos. Para los celos, que es una enfermedad o un problema más psicológico, psiquiátrico, pues a una potencia más alta, ¿vale? A la 30CH. Vemos que la Chesis es una serpiente y el medicamento de la Chesis está hecho precisamente con el veneno de la serpiente muy, muy, muy diluido, ¿vale? Y sirve para los cuadros de la menopausia, para los calores y los sofocos y también celos de los niños o celos de las personas mayores. Nux vomica. Nux vomica se caracteriza por tener una sensación de piedra en el estómago. Son personas que suelen ser exigentes, coléricos y muy metódicos y trabajadores y necesitan constantemente deseos de estimulantes, de mucho café, algo que los estimule y que los mantenga despiertos. ¿Para qué se utiliza Nux vomica? Pues para las intoxicaciones por alcohol y tóxicos.
para los cuadros de resaca, Nuvomica es espectacular. Yo lo he probado alguna vez también y bueno, realmente mejora mucho los síntomas. Después de excesos en comida o bebida y para las digestiones lentas y pesadas. Nuvomica suele ser un medicamento que mejora mucho esa sensación de pesadez y que se produce en las digestiones. Para las personas que lo tienen, lógicamente. También es otro fruto del que se obtiene la nuez vómica para eso, sensación de pesadez en el estómago y después de comilonas o de excesos. Rux toxicodendron. Rux toxicodendron, estas personas sienten continuamente la necesidad de estar moviéndose. Empeoran cuando están parados, quietos, en reposo, con el frío y con la humedad. Y mejoran con el calor seco y en movimiento. ¿Y para qué se utiliza? Pues Rux toxicodendron se utilizan para todo tipo de lesiones musculares, ligamentosas o de tendones, para los esguinces, torceduras y estiramientos musculares y también para el herpes zóster. ¿Vale? Esto se hace con las hojas de Rux toxicodendron y para los esguinces, torceduras y la foto que se ve abajo a la derecha es un herpes zóster, una culebrina como se conoce vulgarmente. Urtica urens. Esto es la ortiga. Las personas que tomaban úrtica se producían erupciones que producían picor, mejoraban con la aplicación del frío y empeoran con el rascado o la fricción. ¿Vale? Y utilizamos úrtica para las urticarias, también para las picaduras de insectos, para las quemaduras de primer grado y para las intoxicaciones por pescado o marisco. Aquí tenemos una foto de la ortiga, que la conocemos todos y alguna vez habremos tenido alguna mala experiencia con ellos. Y vemos que el tipo de lesiones que se producen, pues cuando has tenido contacto con una ortiga, se parecen un poco a estas que luego es capaz de tratar, ¿vale? Son las picaduras, las urticarias, las quemaduras y las intoxicaciones por pescado o marisco. Muy bien, y por último vamos a hablar de Oscillococcinum. Oscillococcinum es un preparado, este se suele presentar en forma de glóbulos en vez de gránulos y sirve para la prevención y tratamiento de los resfriados y cuadros catarrales, ¿vale? Para los cuadros gripales también. Esta es la presentación, son unos globulitos que son un poquito más pequeñitos que los gránulos que habíamos visto anteriormente y nosotros, por ejemplo, particularmente es un medicamento que utilizamos mucho como preventivo de los cuadros catarrales y de las gripes. Se puede preparar y preparamos aquí, por ejemplo, vemos una presentación del Oscillococcinum y la forma en que lo preparamos es cogemos una botellita de agua mineral de 330 centímetros cúbicos, la abrimos, ¿vale? Y vertemos el contenido de uno de los glóbulos directamente al agua, ¿vale? Dejamos que se disuelva y una vez que está disuelto, puede tardar 10 o 15 minutitos, pues lo agitamos enérgicamente, ¿vale? Y de este contenido pues lo tomamos y lo tomamos todos los miembros de la familia. Tomamos unas 3 cucharadas soperas o 3 buches de agua, lógicamente sin tocar y sin compartir el tapón, sin tocar el tapón de la botella, ¿vale? Y esto lo repetimos semanalmente. Si no hay síntomas ninguno, se toma desde octubre, primero o mediados de octubre, todo el otoño y el invierno para prevenir cuadros catarrales. Como prevención se toma una vez a la semana. Y habéis visto, con un solo frasco hay para varios miembros de la familia. Se toma una vez y luego se tira. A la semana siguiente se vuelve a preparar y sirve como preventivo. Si no ha sido del todo eficaz y alguien coge un cuadro catarral o un cuadro gripal, se puede preparar de la misma forma, pero se puede tomar 3 cucharadas soperas cada 3 o 4 horas, ¿vale? Y los síntomas suelen mejorar y los cuadros catarrales ceden y desaparecen mucho antes. Este método de tomar los medicamentos es, bueno, se pueden tomar los medicamentos directamente, ¿vale? Los gránulos directamente. Esto tienen un sistema, perdón, voy a coger otro. Un sistema que si lo ponemos boca abajo y giramos el taponcito que tiene, pues van saliendo los gránulos de uno en uno, ¿vale? Y luego se quita y puedes tomar directamente los 3 granulitos intentando no tocarlos con los dedos, ¿de acuerdo? Esa es una forma de tomarlo, es el gránulo directamente, y otra forma de
tomarlo es echando los 3 granulitos en una botellita de agua mineral de 330 centímetros cúbicos, lo dejas disolver y una vez que está disuelto, agitas enérgicamente 8 o 10 veces y lo tomas con la periodicidad que te prescriba el médico, ¿vale? Os dejaré abajo un PDF donde explico la forma de tomar cada uno de los medicamentos que hemos hablado en este botiquín homeopático, ¿de acuerdo? En resumen, pues hemos hablado de que la homeopatía es un método terapéutico que lo descubrió Hahnemann y se basa en que lo similar es capaz de curar lo similar, en la importancia de la dosis mínima efectiva y que se producía una potenciación de los medicamentos diluyéndolos y agitándolos. Los medicamentos pueden ser de origen mineral, vegetal o animal. Las escalas son la decimal hahnemanniana, centesimal hahnemanniana o 50 LM, que es 50 milesimal. La importancia de la dirección de la curación para saber si el medicamento está haciendo su efecto y cómo se elaboraban las materias médicas y los repertorios. Un resumen gráfico de todo lo que hemos visto, el proceso de preparación y los distintos remedios que hemos visto. La cebolla para los cuadros alérgicos y catarrales, la apis mellífica de la abeja para las picaduras, árnica para los traumatismos y torceduras, arsenicum album para los procesos de gastroenteritis, belladona para las infecciones de garganta, caléndula como antiséptico, cántaris vesicatoria para las infecciones de orina, gelsemium para el miedo a hablar en público, ignatia amara para los entierros y los disgustos amorosos, creosotum para las infecciones vaginales, la chesis para los síntomas de la menopausia, nus vomica para las digestiones pesadas, rusto psicodendrum para torceduras y esguinces, urtica urens para las urticarias y las picaduras y oscilococcinum como preventivo o tratamiento de los cuadros gripales y catarrales. Muy bien, pues espero que esta información te sea muy útil. Decirte que estos medicamentos los puedes encontrar en cualquier farmacia que se dedique a trabajar con homeopatía. Cualquier medicamento de estos puede valer entre 4 y 6 euros y realmente te digo, si es algo leve, pruébalo porque seguro te va a sorprender. Si se trata de alguna enfermedad importante, no pierdas el tiempo. El peor efecto secundario de la homeopatía es poder perder el tiempo si nos obsesionamos o pensamos que esto va a solucionar todo. Y no es así, pero tampoco es verdad que no sirva para nada. Yo lo he probado en mí y en mi familia y estoy contentísimo y sigo utilizando a pesar de la mala prensa que tiene últimamente. Tú eres el soberano de lo que tienes que hacer con tu vida, pero desde luego te propongo que si quieres lo utilices y decidas. No tienes mucho que perder, ¿vale? Muy bien, pues ha llegado el momento de tu minuto de gloria. Puedes tomar papel y lápiz y en un minutito vas a escribir todas las cositas interesantes que has aprendido en esta lección. Tu minuto empieza ahora mismo. Campana y se acabó. Tiempo cumplido. ¿Qué tal? ¿Te ha dado tiempo a escribir muchas cositas? Si necesitas más tiempo, escribe porque desde luego hay muchas cosas interesantes. Aunque no te preocupes que te las dejaré en un PDF abajo para que no pierdas esta información que es muy, muy valiosa. O por lo menos eso me parece a mí y te la entrego de todo corazón porque creo que puede ayudarte. Pues hay que poner en marcha lo aprendido. Hay que pasar a... Vamos a
repasa los remedios homeopáticos que te hemos presentado, piensa si hay alguno que podría ayudarte porque tengas patologías para las que pueda ser útil, compra alguno y ve haciendo tu pequeño botiquín homeopático. No hace falta, evidentemente, que los compres todos, pero alguno por ir probando y viendo. Pruébalo y decide por ti misma, ¿vale? Muy bien, bueno, pues ya te he entregado esta sorpresa que tenía, que realmente para mí ha sido y sigue siendo muy valiosa y por eso quería compartirla contigo. Y nos queda pues la última perla que es el resumen de toda esta masterclass donde quiero refrescarte todo para que te vayas con los conceptos muy fresquitos y muy refrescados. Como seguro que sé que te va a gustar, nos vemos en el siguiente vídeo. Dale click al siguiente vídeo.